Una bendición, como digo, hermanos, poder saludarles y decirles que el Señor es bueno. Que Dios es el cual, amados hermanos, cada día nos ayuda, nos fortalece para seguir adelante. Gloria a Dios, y en Él confiamos siempre. Gloria a Dios. Así que en esta hora, hermanos, tengo esta palabra muy maravillosa que la estaré tomando, la estaré leyendo en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Ya que está el primero y está el segundo, está el primer libro de Reyes. Estaremos viendo, hermanos, una historia de una mujer, de cómo Dios sabe llegar en los momentos de crisis. Cuando pensamos que ya no hay nada que hacer, cuando pensamos que ya solamente estamos esperando la muerte, y ahí viene el auxilio de nuestro Dios. Y ahí viene Él para levantarnos, para sacarnos adelante, para llevarnos en victoria. Gloria a Dios. Esa es la confianza que siempre tenemos en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17 y el versículo 8. Voy a leer en adelante. Versículo 8 dice la palabra: en el nombre de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, esta palabra escuche, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comiésemos y nos dejemos morir. Es la palabra de Dios, hermanos, en esta noche que vamos a estar viendo. Gloria a Dios. Padre, envía esta palabra a través de mi boca, Dios mío, esta tarde. Oh Rey soberano, que usted seas, Dios mío, trayendo consuelo, confianza en tu palabra. Gracias. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Muy bien, tenemos esta palabra, hermanos, de la historia de la viuda de Sarepta. Ya todos estamos familiarizados con esta historia, de qué manera Dios obra, de qué manera Dios se manifestó, de cómo Dios siempre, Él, gloria a Dios, se deja ver, se deja manifestar, gloria a Dios, en lo imposible. Cuando pensamos que todo ha terminado, cuando pensamos que ya no hay salida, cuando creemos que ya no hay que hacer, es ahí cuando Dios llega. No sé cuál sea su preocupación en esta tarde o en esta noche. No sé cuál sea la angustia que le agobia. No sé cuál sea la desesperación que le ha llegado y de esa manera se siente aturdido, desesperado, desesperada. Pero quiero decirte en esta noche que hay un Dios en los cielos que Él nunca descansa. Él nunca descansa, velando a favor de sus hijos. Bienaventurado, dijo el rey David, aquel pueblo cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Por qué razón? Porque tenemos en quien confiar, y esa es la bendición. Aquellos amigos que estarán viendo, que están viendo este video o esta transmisión, y aquellos que todavía no se han hecho de ese Dios, de lo que se están perdiendo. Porque quiero decirte que la adversidad va a llegar de una manera, a todos nos va a alcanzar. El tiempo de crisis, aquí vemos, la prueba llegó a Elías. Elías era un servidor de Dios, era un siervo de Dios. De manera que la crisis y la prueba nos va a llegar a todos. Pero ahí está la diferencia. Que aquellos, como la palabra de Dios dice, que a los que aman a Dios, oiga esta palabra,
A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esta es la bienaventuranza de tener a Dios de nuestro lado. Puede hacer que usted se sienta que ya no aguanta, que ya no puede. Quiero decirle, confía, espere en el Señor, que Él no se va a dormir. Él vendrá para socorrerlo. Él vendrá para auxiliarlo, porque ese es el Dios de las promesas. Es el Dios que ha hablado en su palabra, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice su palabra, que no se mueven, sino que permanecen firmes para siempre, como Jerusalén tiene montes, dice la palabra, alrededor de ella. Así Jehová, oiga bien esa palabra, así Jehová estará alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dios nunca va a descansar, nunca te va a abandonar, gloria a Dios. Si tiene que meterse en el horno de fuego, se mete contigo, pero Él es el Dios de promesa, es el Dios que auxilia a sus hijos. Alabanza al Cordero de Dios. Si tiene que meterse al foso de los leones, tendrá que llegar contigo, meterse también. Oh, así vemos como Dios auxilia a sus hijos. Bendito Dios. Sí, la crisis, las circunstancias, las pruebas vienen, pero Dios no nos desamparará. Dios dice en su palabra, no dejará para siempre caído al justo. Dios nunca lo dejará tirado al justo, lo levantará, porque tenemos un Dios de promesas. Amén. Dice el salmista David, ¿quién como Jehová? Oiga esta palabra. ¿Quién como Jehová, que se sienta a mirar desde las alturas hacia la tierra? Él levanta del polvo al pobre y lo alza del muladar. Oiga esta palabra. Él levanta del polvo aquel que está en angustias, aquel que está en desesperación. Él lo recogerá, lo levantará para hacerlo sentar, dice la palabra, en silla con los príncipes de su pueblo. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Esa es la promesa más bienaventurada que encontramos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aquí tenemos, hermanos, la crisis que llegó en esta circunstancia, en esta ocasión. Ya sabemos, las crisis no vienen solamente porque va por casualidad. Siempre Dios tiene que enseñarnos en cada situación, en cada adversidad. Dios tiene que enseñarle a la humanidad. Todo lo que está aconteciendo, ya lo que están escuchando en El Salvador y que escucharán esto, si Dios siempre, Él tiene algo que enseñarnos. Él tiene algo que enseñarle a la humanidad. Y todo esto nos habla de que el hombre que confía en el hombre, la palabra de Dios dice que es maldito todo aquel que confía. ¿Cuánto vemos nosotros, amados hermanos? Cuántas cosas de que en estos tiempos se idolatran los hombres y piensan que el hombre puede solucionar, resguardar la vida, proteger la vida. Quiero decirle que solamente Dios, solamente Él puede guardar al hombre, solamente Él puede darle seguridad, solamente Él puede darle tranquilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que vemos la situación, el hambre que había venido, la sequía que había venido a causa de qué, a causa de haberle dado la espalda a Dios, a causa de haber seguido en pos de otros dioses. Los pueblos, cuando le dan la espalda a Dios, cuando le dan prioridad a la idolatría, porque no hay más pecado que Dios condene, que es la idolatría. Cuando se levantan monumentos en ciudades, en los pueblos, a monumentos acreditando a santos, a hombres, y todo eso viene, enciende la ira de Dios, porque la palabra de Dios manda que solamente en Dios debemos de confiar. Él es el único. Pues en ese tiempo ya sabemos la historia, de qué manera, por qué razón había venido la sequía. La sequía había venido por causa de haberle dado la espalda a Dios. Todo esto que está aconteciendo, no crean que es por casualidad, no. Aún toda esta situación que todos los cristianos estamos sufriendo de una manera, que estamos en medio de esta pandemia, esto nos está hablando, nos está enseñando. Dios nos está dando una lección. Aquellos que estábamos cómodos, aquellos que estábamos
como que todo era normal, gloria a Dios. Aquellos que estaban en afanes, aquellos que solamente pensaban en el materialismo, en el humanismo, y todo era solamente pensar en construir, en viajar, en hacer tantas mansiones y tantos negocios. Hoy vemos que todo está paralizado. Esto nos enseña que solamente Dios puede, hermanos, cambiar el sistema. Todo está en las manos de Dios, ya que Él es omnipotente, todopoderoso. El hombre es impotente, Dios es omnipotente. Gloria a Dios, solamente en Él está el poder, gloria a Dios. De manera que toda esta situación adversa, y de una manera cristianos y no cristianos nos vamos a ver involucrados. Vamos a tener que sufrir ciertas situaciones. Aquí vemos a un hombre de Dios, un varón de Dios llamado Elías Tisbita. Este hombre era un hombre que tenía el poder de Dios, un hombre que tenía la unción de Dios. Pero ¿qué sucede? Viene el momento que Dios tuvo que decirle: vete al arroyo de Kerit. Lo mandó a un lugar para sustentarlo. Porque quiero decirle que es verdad que la adversidad viene, pero Dios siempre proveerá. Esa es la bienaventuranza. Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Como dijo Mardoqueo: ¿de dónde vendrá nuestra salvación? No lo sé, dijo él, pero una cosa sé, que Jehová nos dará la respuesta. De Él vendrá nuestro socorro. ¿Cómo? ¿De dónde? No lo sabemos. Pero Dios, sí, Él interviene a favor de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo me envió a la fuente de Kerit, al arroyo. Pero dice la palabra que de repente empezó aquel arroyo a secarse, a venir también, hermano, la sequía. Ya empezó a ver que ya el agua estaba mermando, que ya estaba secándose también el arroyo. Gloria a Dios. Y llegó el momento que se secó completamente. Y es ahí donde Dios espera ver nuestra confianza, ver nuestra actitud, hasta dónde esperaremos en Él. Porque estamos acostumbrados a tenerlo todo, pero si puede llegar el momento donde llegue la escasez, aún llegue el hambre, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos esperando en Él? ¿Seguiremos confiando en Él? ¿Seguirá usted, hermano, hermana, testificando de Dios? ¿Seguirá glorificando a Dios? ¿Seguiremos predicando su palabra? Gloria a Dios, porque sí, a todos nos va a venir la circunstancia, la escasez. En esta ocasión dice la palabra que se secó el arroyo donde aquel hombre estaba viviendo tranquilo, donde él era alimentado. Gloria a Dios. Llegó el momento que viene también la sequedad, y ahora ya no había agua. Pero es ahí donde debemos de ver a quién servimos. Ahí es donde, hermano, hermana, en las crisis, en estas situaciones adversas donde la gente corre de un lugar para otro, cuando vemos las personas desesperadas de un lugar para otro, ahora como cristianos, como mujeres y hombres que profesamos servirle a un Dios todopoderoso, a un Dios vivo, a un Dios proveedor, ahora ¿cuál será nuestra actitud? Gloria a Dios. ¿Cuál será nuestra posición? ¿Estaremos dispuestos a esperar pacientemente en Jehová? ¿Estaremos dispuestos siempre, como dijo Job, en aquella enfermedad que lo estaba destruyendo, lo estaba consumiendo? Él dio unas palabras: aunque Él me matare, yo seguiré esperando en Él. En esa enfermedad que estás sufriendo, en esas fiebres agudas que están en tu cuerpo,
pero te van a llegar, porque podemos ahora estar bien, mañana no lo sabemos. Porque aquí en esta vida todos estamos expuestos. De una forma debemos de estar conscientes que durante estemos revestidos de esta naturaleza, de este cuerpo, gloria a Dios, tarde o temprano puede llegar la adversidad. Porque Dios, oiga bien, no nos ha prometido eternidad en esta tierra, aquí en este planeta Tierra. Aquí solamente vamos de pasada. Somos, dice la palabra, extranjeros y peregrinos, pero sí hay una esperanza gloriosa más allá, después de la muerte. Pues aquí vemos, y aquí es donde vemos, y quiero entrar en esto, hermano, que es maravilloso. Cuando de repente aquí viene el Dios, Jehová Jireh, Jehová el proveedor, el que se manifiesta en lo imposible. Porque a veces Dios nos va a permitir llegar hasta el fondo, descender hasta lo más bajo, para que aprendamos a conocerle a Él. Porque es bueno, sí, alabar a Dios cuando hay abundancia, cuando todo marcha bien, cuando todo lo tenemos a la mano. Oh, que así es maravilloso. Pero que cuando vienen las circunstancias, cuando viene la escasez, cuando viene la crisis, estaremos dispuestos a esperar la orden que hacer. Dice la palabra que habiéndose, gloria a Dios, secado el arroyo, ahora viene la palabra de Jehová. Hermano y hermana que me escuchen esta tarde, qué maravilloso es tener la confianza en esta palabra. Qué maravilloso es confiar completamente en esta palabra gloriosa, palabra que nos sustenta, la palabra, la Biblia. Y es allí donde el Señor nos invita a que nos llenemos de ella, que la escudriñemos, que podamos conocer la palabra, porque cuando conocemos la palabra, entonces que cuando conocemos a Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo se deja ver Dios? ¿Cómo se deja conocer? Es a través de la palabra. Aquí están sus atributos. Aquí está de la manera como Dios obra, cómo Dios se manifiesta aquí en esta palabra, cómo el Señor, bendito Dios, ha obrado en la escasez. Cuando Israel venía en el desierto 40 años, Dios los sostuvo. Dios les proveyó de agua cuando no había. Hizo sacar agua de una roca. Les mandó del cielo, vino pan de ángeles, comida de ángeles. Pan que es conocido el maná. Así dice el salmista, les enviaste pan de ángel. O sea que esta comida solamente es comida del cielo. El maná que venía del cielo, era alimentación, la comida de los ángeles, que el Señor la compartió con sus hijos. Alabanza al Señor. Yo no sé si usted, hermanos, entiende cómo Dios obra. Dios tiene que usar cualquier medio para sustentar a sus hijos. Cuando tenían hambre, les envió el pan del cielo, pan de ángeles. Oh, qué maravilloso es el Dios de la provisión. Les mandó las codornices. 40 años Dios los sostuvo. No le faltó, dice, aún sus vestimentas nunca se envejecieron. Te pones a pensar en 40 años cuánta ropa se usa, y ellos en 40 años sus ropas, sus sandalias, alabanza al Señor, sus sandalias no se envejecieron. ¿Cómo vemos a ese Dios? ¿Cómo se sabe manifestar en lo imposible? Gloria a Dios. Y es que Dios de esa manera quiere que nosotros le conozcamos, que Él llega para suplir todo lo que nos falte. Dijo el apóstol Pablo que Él nos guardará sin caída, nos sostendrá, y Él no descansará hasta que complete la obra en nosotros. Porque quien comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Que el maravillosa la palabra, la va a ir perfeccionando cada día, hermano, hermana. Nos va a ir puliendo. Si aunque pases por el fuego, no va a arder la llama en tu vida.
El Señor, cuando Pablo de Pedro decía unas palabras, que el oro, que es oro, es perecedero y se prueba en el fuego. Se tiene que procesar por el horno para que salga puro, brillante. Así vuestra fe, dijo el apóstol. Así la vida del creyente debe de ser probada en fuego, en la prueba, para que sea después hallada en alabanzas a Dios. Porque cuando en todo solo es abundancia, no vemos cómo Dios obra. Pero cuando vemos las crisis que vienen a nuestra vida, entonces ahí vemos, oh, qué maravilloso. Aquí vemos, hermanos, en esta historia, que le dice: ahora desciende, ve a Sarepta de Sidón, porque ahí he preparado una mujer que te va a sustentar, te va a alimentar. Gloria a Dios. Qué maravilloso que Dios, desde antes, hermanos, que las cosas suceden, Él ya las llama como son. Desde antes que las cosas no se den, no se hayan dado, pero Él las llama como que ya son. Dice que Él le había dado orden a la mujer. Es que te quiero decir que el futuro está en las manos de Dios. Él está siempre en el presente. Él no está sujeto al tiempo como nosotros, no. Él ya sabe qué hacer. Él ya tiene todo bajo control. Solamente nosotros, que somos finitos, nos manda a confiar y a esperar en Él. Le he dado orden a una mujer para que te sostenga, para que pueda alimentarte. Hermanos, como vemos en esta historia, de que hemos leído la palabra en estos textos, de que cuando Elías llega donde estaba aquella mujer, ya nosotros vemos de qué forma era el único hijo. Tenía un hijo, era una viuda. Y vas a ver que cuando veo la historia de las viudas, cuando veo la historia de las maneras como Dios ha utilizado a las viudas, porque Dios se ha valido de la gente, de estas personas, que han sido las personas más vulnerables, más pobres que han existido. Sí, así obra Dios. Han sido las personas más pobres que existían en aquel tiempo. Pues ahora es diferente. Las viudas, si alguien mayormente en este país se compra su seguro de vida al morir, deja bien billetuda a la mujer, la deja bien armada, y cualquiera quiere casarse con esa mujer porque tiene buenos recursos. Pero en los tiempos bíblicos era diferente. Quedaban más con deudas, como en los tiempos de Eliseo, de aquella viuda, de que cuando muere su esposo, y ahora los acreedores, porque el esposo solamente dejó deudas, como algunos de nosotros, y dice que vinieron los acreedores para llevarse a sus hijos, porque si no tenía cómo pagar, tenía que llevárselos como esclavos. Usted ya sabe la historia. Era bien dura, bien fuerte la situación en los tiempos bíblicos, la situación de las viudas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos, hermanos, de que Dios sabe usar, porque una de las palabras, y eso quiero que usted también vea, que el Señor se ha comprometido suplir, guardar a las personas más necesitadas, más vulnerables. En el Salmo 146, versículo 9, Dios dice que Él es el Dios de los extranjeros, el Dios de los huérfanos y el Dios de las viudas. El Señor se ha comprometido a guardar a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros. Siempre Dios ha visto por ellos. Usted que me escucha me confirma. Hay personas de que tienen años en este país y han habido movimientos antimigrantes, y yo sé que se ha desesperado alguna vez. Nos hemos sentido cuando algunos que no habíamos sido legalizados. Sé que de un momento siempre han habido leyes en contra de los inmigrantes, de los indocumentados. Siempre han habido, pero quiero decirle a usted, hermano y hermana que me escucha,
le ha faltado pan hasta el día de hoy, le ha faltado trabajo. Mire, Dios es un Dios que pelea por los suyos, y Dios ha prometido guardar, cuidar, proteger a los pobres, a los extranjeros y a las viudas. Gloria al Señor. Los extranjeros son los inmigrantes. En este país hay hermanos que tienen hasta compañías, tienen empresas. Mejor, viven hasta más mejor. Dios los ha bendecido hasta mejor que aquellos que son ciudadanos. Y a veces eso provoca hasta celo. Pero ¿qué decimos de esto? Es que Dios sabe suplir. Dios dice: yo soy el Dios de los extranjeros. Qué maravilloso es el Dios al cual servimos. Ahí donde se cumple, dijo el rey David, unas palabras: un joven fui y envejecí. Gloria a Dios. Yo sé que muchos que me escuchan, que no tienen documento, pero no les ha faltado el pan. Tienen buenos empleos, buenos trabajos. Dios siempre ha suplido. Y la migra ha hecho redada y no lo han visto, no lo han atrapado. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los extranjeros. Así como Él dice: yo soy el Dios de las viudas. Él ha prometido también auxiliar a las viudas. ¿Y será que no lo vemos nosotros a través de la historia? Cómo Dios ha suplido, cómo Dios ha sustentado. Oh, poderoso es el Señor. Vemos en la historia bíblica cómo Dios ha auxiliado a aquellas mujeres. En esta ocasión quería bendecir a esta mujer. Ya de antemano Dios le dice a Elías: yo la he preparado ya. Ella no sabía hasta ese momento de qué manera Dios se iba a glorificar en su vida. Ella no se daba cuenta. Ella no había tenido una visión, no había tenido una revelación, no había tenido un sueño, nada. Vea bien, es que hay cosas maravillosas en esta tarde. Vea bien, Dios quiere bendecir su vida. Ya Dios dijo: te bendeciré. Gloria a Dios. Ya Él habló una palabra a favor de su vida. Y nada va a truncar esos propósitos de Dios en su vida. Nadie es poder interrumpirlos. Porque cuando Jehová habla, cuando Dios da una palabra, bendito Dios, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que te va a bendecir, te va a bendecir, te va a sacar adelante, te va a levantar de esa cama, te va a levantar de ese lecho para que puedas testificar de su poder glorioso. Alabanza al Cordero de Dios. Sí, hermanos, que Dios ha dicho que no te va a dejar. Aunque tal vez tú ni cuenta te des, pero ya hay una palabra a tu favor. Esta mujer de esta viuda no se daba cuenta hasta ese momento de la magnitud que Dios la iba a bendecir. Gloria a Dios. Pero es que cuando Dios da una palabra, no habrá brujo, no habrá hechicero, no habrá los enemigos, no habrá quien pueda quebrantar esos propósitos. Dijo Balaam unas palabras: contra Israel no hay agorero, contra Israel no hay brujo, contra su pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová dijo: lo que yo he bendecido, bendito es. Si Dios dio una palabra, no habrá quien podrá abrogarla. Solamente tú mismo, si desobedeces. Pero si te mantienes en obediencia, el Señor ha prometido bendecir tu vida. Solamente sabes que Israel, solamente ellos mismos podían destruirse. Balaam dio ese consejo a Balac: este pueblo no hay nadie que pueda contra él, porque vive como león confiado. ¿Quién no va a vivir confiado teniendo al Todopoderoso, al Dios de los cielos, al que ha prometido marchar en la tempestad, al que ha prometido caminar contigo, al que dijo: no te dejaré y no te desampararé? ¿Quién no va a vivir confiado en esas promesas? ¿Quién podrá moverlo? Alabanza al Cordero de Dios. Eso es maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Ya Dios de antemano, esta mujer no se daba cuenta de qué forma Dios estaba por bendecirla.
Oh, cuando vemos que ella se encuentra con Elías, para ella era desconocido, no lo había visto, quizás de una manera había escuchado, porque Elías era un hombre muy conocido en cuanto a su fama, su vestimenta, y lo conocían por su forma de que él se conducía, más que todo por su vestimenta, de qué forma él caminaba. Entonces, de una manera, al llegar Elías a la vida de esta mujer, gloria a Dios, Dios tenía ahora ya de antemano la bendición abundante para ella. Pero ella tenía que actuar en fe. Y es aquí donde la palabra de Dios dice que sin fe es imposible, aleluya, sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca a Dios, que dice la palabra, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Sí, hay que creer en las promesas del Señor. Sus promesas son amén. ¿Qué quiere decir amén? Ciertísimas, sí. Así es, cuando decían amén, es que confirmaban. Así es, lo que Dios ha hablado son verdades, son ciertísimas. Ahora vemos cuando en este momento le pide él primeramente un vaso de agua. Hasta ese momento era normal. Hasta ese momento para ella no había problema darle un vaso de agua. Pero aquí donde venía a probar su fe. Y es ahí donde Dios a veces quiere manifestarse en nosotros. De que cuando nos toca, bien sea lo querido, bien sea aquellas cosas que pensamos o que las cuidamos, aquellas cosas que las protegemos, aquellas cosas que nosotros las tenemos allí agarradas y pensando que no podrá moverlas, nadie las podrá quitar. Ahí es cuando Dios llega para probarnos. ¿Sabes? Si esto me quiero compartirlo contigo. A veces Dios tiene que quitarnos lo que más apreciamos, porque Dios quiere que sea Él prioridad en nuestras vidas. A Abraham le pidió su único hijo, porque era lo preciable para él, era lo que él amaba, y Dios se lo pide. Gloria a Dios, sí. Que dice la Biblia que Abraham no rehusó dárselo, aunque era su hijo amado, lo único que él tenía. Se encaminó camino al monte Moriah, llevando ¿qué? Leña, llevando fuego, pero no llevaban el cordero, porque el cordero, dijo él, Dios se proveerá de él. ¡Qué maravilloso! Y así Dios ha probado. La Biblia habla de un hombre, y esto quiero dárselo a ustedes en esta tarde, hermano. Porque a veces Dios tiene que arrancarnos lo más preciado, lo que nosotros no queremos, lo que nosotros que nos quita a nosotros, hermanos, la prioridad para servirle a Él. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que esta era una comparación de Israel, que ellos se gloriaban tanto en el templo, en aquella hermosura, y ellos era el deleite de sus ojos, decían templo de Jehová, templo de Jehová. Para ellos se había constituido en una sola una ceremonia, en cuanto a aquella, una costumbre y una forma que ellos, el temor de Dios se había apartado con que tuviesen el templo. Para ellos era lo máximo. Y Dios quería enseñarle al profeta Ezequiel. Y aquí te doy este ejemplo para que te pueda quedar grabado en tu corazón. Si el día de mañana o cualquier momento viene cualquier circunstancia a tu vida, solamente espera en Dios, porque siempre Dios quiere enseñarnos. Dios quiere darnos una lección en la vida para que le conozcamos. Como dijo a través del profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Alábese en esto el que debe de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Alabado sea el nombre del Señor, que hago misericordia. Así Dios quiere que lo conozcamos. Pues dice la Biblia de que un día, dice la palabra, que Ezequiel estaba casado.
Y Ezequiel, la esposa era lo preciable, era el deleite de sus ojos. Era con quien él se regocijaba, quizás la había idolatrado, era lo más querido para él. Pero Dios, como Oseas, siempre Dios tiene que hacernos pasar por cualquier circunstancia para darnos una lección en la vida. Le dice a Ezequiel, gloria a Dios, he aquí, ahora te quito el deleite de tus ojos. Te quito de un solo golpe a tu esposa. Y él le dice, ahora no quiero que la llores. No quiero que te enlutes. Oh, eso es terrible, hermanos, cómo Dios obra, cómo Dios trabaja. No quiero que te tires polvo en la cabeza, porque cuando una persona en aquel tiempo quedaba en luto, se llenaba de cilicio, se llenaba la cabeza de polvo. Señor, no quiero verte llorar, no quiero ver lágrimas. Oh, poderoso es el Señor. No quiero verte que estés enlutado. Vamos, quiero verte con una actitud positiva. Qué maravilloso, hermano. Y es tremendo también ver cómo Dios trabaja. Dice, en la mañana Jehová le había dado la palabra. Al atardecer su esposa había muerto. Lo más preciado para él, lo más querido, el deleite de sus ojos. ¿Cuál es lo que más te deleita? El Señor te lo va a quitar de un solo golpe para darte o para darnos enseñanza, porque Él quiere que Él sea prioridad en nuestras vidas. Puede hacer el trabajo, puede hacer tu esposo, tu esposa. Bueno, a ver, pero puede hacer cualquier situación que tú ames, lo más apreciado. Lo que te está impidiendo para hacer el trabajo de Dios. Porque si tienes un llamado de Dios, si tienes algo que Dios quiere hacer en tu vida y te está impidiendo ese obstáculo, el Señor te lo va a quitar de un solo golpe para que le sirvas o le sirvamos a Él. Por eso es que mejor de buena gana, dijo Pablo, es mejor hacer la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Eso, hermanos, vemos. Y vea, aquí le traigo esto para que usted pueda meterse en su corazón y ver que Dios nos va a pedir aquello que nosotros más apreciamos. La viejita, la viuda tenía un poquito de harina y tenía un poquito de aceite, y eso lo tenía resguardado, lo tenía protegido, porque era la sobrevivencia de ella y de su hijo. Y él le dice, tráeme un vaso de agua. Iba en camino a traer el agua, no había problema. Pero cuando le toca, cuando Dios le toca lo que más ella estaba resguardando, cuando Dios alabanza al Cordero, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es que es maravilloso cómo Dios habla, cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere a veces enseñarnos para que le conozcamos. Hasta ese momento no era problema traer el agua, traer el vaso de agua, pero cuando le dice, también tráeme una torta de pan, tráeme una torta cocida en la ascua o lo que era, bajo la ceniza o las brasas, tráemela. Y ahí fue el problema. Oh, poderoso el Señor. Ahí está, hermano, hermana, que me escuchas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir confiando en las promesas del Señor? En ese momento dice que, ay, le dijo ella, ay, sí, ahí como quien dice, sí, todo estaba bien, pero hasta este momento todo iba bien, no había problema. Tráete agua, pero aquí hay un problema. Oh, bendito Dios. Y es allí, en esas circunstancias, es allí en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles, que Dios quiere dejarse ver. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Es allí cuando Dios quiere darse a conocer, que le conozcamos verdaderamente. Porque una cosa es que digamos que somos cristianos, que somos evangélicos, pero otra cosa es que le conozcamos a cómo Él obra, cómo Él se manifiesta, cómo Él, bendito Dios, trabaja. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es que esta tarde yo sé qué es lo que a ti te detiene o te está deteniendo, pero te quiero decir, puede hacer que Dios te lo quite para que puedas conocerlo más a Él. Esto que te está impidiendo, y yo sé que Dios está obrando, está trabajando,
con muchos pastores, con muchos evangelistas, con muchos maestros. Aquellos que eran glorias en los templos ahora están vacíos. Y cuántas cosas que tenían y que se gloriaban o gloriábamos aquí y allá. Ahora estamos viendo, el Señor está trabajando, está obrando para que aprendamos a depender de Él, porque a veces todo lo vemos material, todo lo vemos humanismo. Pesa más lo humanismo que lo espiritual en nuestras vidas. Oh, poderoso es el Señor, gloria a tu nombre, Señor, sí. Y puede hacer que Él te esté arrancando, nos va a arrancar lo que más apreciamos, aquellas cosas que no queremos soltar. Va a llegar el momento que Él va a llegar, porque quiero decirte que cuando Dios llama, cuando Dios llega, Él obrará, Él trabajará de una manera extraordinaria, gloria a Dios, y nadie podrá pelear contra Él. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Como digo, Jeremías, me venciste, fuiste más fuerte que yo. Bendito sea el nombre del Señor, porque nadie podrá altercar contra su Creador. Cuando Dios te tiene en la mira, cuando Dios te ha dado un legado a hacer su obra, y nosotros nos hemos hecho ¿cómo podemos decir? Lo hemos ignorado. Nos hemos hecho a un lado, como diciendo que otro lo haga. Ahora en estos tiempos sé que Dios está sacudiendo ese árbol. Dios nos está sacudiendo para botar toda la hojarasca que nos servía y sacar el fruto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tráeme una torta. Alabanza al Señor. Ella hasta ese momento se asustó, se estremeció. Hay cosas que nos van a estremecer, hermano, hermana que me escucha en esta noche. Hay cosas que nos van a estremecer. Hay cosas que Dios tiene que sacudirnos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene que mandar un vendaval, que es lo que ha mandado allá en Centroamérica, muchas cosas para que aprendamos a confiar en Él, no en el presidente, porque muchos han endiosado al presidente. Pero quiero decirle que hay un Rey de reyes y Señor de señores, que a Él es que se le debe temer. Oh, poderoso es el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Ay, hermanos, y dice que en ese momento, cuando le dice, tráeme la torta y cocida en ascua, en brasa, tráemela, y ella le dice, ay, ahí está el problema. Ay, Señor, gloria a Dios, ahí está la situación, hermanos. Todo estaba bien, pero hasta aquí ya todo está mal. En estos momentos solamente recogí unos trozos de leña para poder ir a cocinar y hacer la última torta, para comerla con mi hijo y echarnos a morir, porque es lo único que hay. Ya no hay nada. Pero qué maravilloso, hermanos, es obrar en confianza, en plena confianza. Dice la palabra de Dios. Oh, poderoso es el Señor, hermanos, qué maravilloso. Sé que hay una presencia maravillosa, gloria a Dios, hermanos, que Dios está hablando, está ministrando sus vidas. Yo sé que Dios está ahí en su hogar, está en su casa, y con gloria a Dios, sí. Hemos estado viviendo una vida tan pacífica, una vida tan pasiva, una vida que sin compromiso, como que todo estaba bien. Pero es aquí ahora Dios, oh, gloria a Dios, ahora Dios tiene que, como dice la palabra, tiene que sacudir el árbol para que el fruto caiga, para que el fruto, oh Dios amado, Rey soberano, gloria a tu nombre. Qué maravilloso es el Señor, sí, Padre celestial. Oh, gloria a Dios, porque cuando llega la enfermedad, cuando llega la circunstancia en nuestras vidas, entendemos, hermanos, que ahora somos, mañana no somos, y no nos puede dar otra cosa que verlo a Él, sí. Gloria a Dios, qué maravilloso, hermanos. Cuando esta mujer, esta viuda, le dice, hasta ahí todo estaba bien, pero ahora no, solamente estoy recogiendo unos leños y hacer la última torta que me queda, y de esa manera echarme a morir, dejarnos morir con mi hijo. Oh, poderoso el Señor. Mire, hermano, qué milagro Dios quería obrar. Dios quiere obrar en tu vida. Pon ese poquito de fe que tienes. No sé, esas poquitas fuerzas que te quedan, ponlas en las manos de Dios. Oh, bendito Dios. Esas pocas fuerzas,
como le dijo el Señor a aquella iglesia de la iglesia de Esmirna, creo que fue, que sé que tienes pocas fuerzas, pero no has negado mi nombre. Sé que está sufriendo, sé que ha sido perseguida, sé que estás sufriendo el martirio, pero no has negado mi nombre. Retén lo que tienes, oh gloria a Dios, hermano, hermana. Oh gloria a Dios, no sé que hasta dónde Dios nos va a permitir pasar circunstancias. Retén eso que tienes, ese poquito de fe que te queda, reténlo. Oh, porque un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, un poco y el que ha de venir. Y le dijo él, gloria a Dios, alabanza, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Gloria a Dios. De ahí está la clave. Dios quiere en primer lugar Él. Dios quiere que le demos prioridad a Él. Sí, a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Que la primera hora que nos levantemos, las rodillas sean dobladas delante de su presencia. Que le digamos, Señor, gracias por este día. Porque hay muchos que amanecieron allá en cuidados intensivos, conectados a una máquina. Pero tú, Señor, me has dado este día para respirar. Me has dado vida, Señor. Quiere el Señor que sea prioridad Él, gloria a Dios. Que lo primero que hagamos es a levantarnos, Señor. Me levantaré este día. Saldré de mi casa, pero en tu nombre, Señor amado. Guarda mi salida, guarda mi entrada. El Señor quiere que le conozcamos de esa manera. Hazlo como has dicho, pero hazme a mí primero. Porque de cierto te digo que no faltará harina, no faltará aceite en tu vasija. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano. Ciertamente te digo en esta noche, de verdaderamente no faltará la bendición de Dios. Solamente deleitémonos en Jehová. Como la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, hermano. Hermana que estás ahí, estás pensando que ya no hay esperanza, piensa que ya no hay sanidad, piensa que ya como que no hay ya solución para ese cáncer, para esa enfermedad. Te quiero decir que el Dios que se muestra, que se ha dado a conocer en las Escrituras, este Dios, aleluya, que se revela en las Escrituras, ese Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que llega para obrar, el Dios el que levanta, el que restaura, el que provee, gloria a Dios. Y que dice la palabra que a mujer se fue en obediencia. Hasta que caminemos de acuerdo a la palabra de Dios, veremos la mano de Dios, veremos la bendición de Dios. Dios obrará a nuestro favor. En esta noche cree en el Señor, que Él tiene promesa, hermano, hermana que me escucha, amigo que me estás escuchando. Si no has aceptado a Cristo, te invito que lo hagas. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En esta noche arrodíllate delante de Él. Sí, dile a Él, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero tener seguridad, yo quiero tener tranquilidad, porque quiero decirte que la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, solamente Dios lo da. Dice, mi paz os dejo, Cristo lo dijo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera, por momentos te sientes tranquilo. Si eres borracho, si eres drogadicto, cuando llega o estás bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de la droga, que sientes paz, pero después viene la desgracia. Pero te quiero decir en esta noche, si recibes a Cristo como el único y Salvador personal, pero de verdad, como la palabra de Dios dice, si le entregas tu corazón, vas a gozar de la felicidad, vas a gozar de esa tranquilidad, de esa paz. Toda angustia desaparecerá, toda preocupación se la vas a poner en las manos de Dios, aleluya, y ahí va a venir Dios para poder auxiliarte. La Biblia dice que no le faltó todos aquellos 3 años y medio. Alabanza al Cordero de Dios. 3 años y medio de sequía, de hambruna. No le faltó harina. Cuando ella dijo que era un poquito que había solamente para hacer una torta, no le faltó
aceite en la vasija para poder hacer ese pan y comerlo. Y así Dios la sostuvo, la mantuvo, gloria a Dios. Es que el Señor es el Dios del imposible. Vamos en esta noche, yo no sé cuáles son tus preocupaciones, no sé qué estás pasando, pero Dios lo sabe. Quiero decirte que la palabra de Dios dice que no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la sabe todas. Él ya las conoce, Él sabe esas lágrimas que tú has rodado allí en tu mejilla, en la soledad, en ese cuarto, tal vez por la separación de un ser querido, tal vez porque te han dado una mala noticia, gloria a Dios, o estás angustiado porque estás esperando el diagnóstico y temes al porvenir. Te quiero decir, deposita esa confianza en el Dios de la Biblia, en Jehová Dios de los ejércitos, y Él vendrá, gloria a Dios, y te va a sustentar. Él no te va a desamparar, Él proveerá lo necesario para que puedas confiar, gloria a Dios, en esta noche, gloria a Dios. Cual sea la angustia que te esté atormentando, esa angustia que no te deja estar tranquila, en esta noche vamos, te invito, confiemos en el Señor. Pon tu confianza en Él ahí donde está. Pon toda confianza en Él. Míralo a Él. Él es el Dios del imposible. Cuando ya vemos las cosas perdidas, cuando ya vemos las cosas que ya no hay salida, te quiero decir que ahí es cuando Él viene para auxiliarnos. Oh, poderoso el Señor, estás en El Salvador. Puede ser, hoy en la mañana me llamaba una mujer angustiada que tiene 2 niños especiales ahí en el barrio Las Flores, y no sé cómo es por medio del programa que paso por medio de Radio Getsemaní, ahí